O sea, la imagen de todos nosotros va a quedar ya grabada en la plataforma como tal. María Fernanda no tiene la imagen abierta. Ahora cámaras. Bueno, Sí, señor, un momentico. hágale, pues ya le espero un momentico, que todavía no he dado el pantallazo. Ok, perfecto. Bueno, ahí vamos. Listo. Todavía no voy a cerrar un momentico. Yo me uno acá porque esto tiene su cuento, esta historia. Me dice aquí. Esto me dice que cuando yo termine de hacer toda la maniobra les aviso para que cierren cámaras. Por lo pronto déjenlas abiertas. A ver, a ver, a ver. Es PC. Hoy es 18 de julio. Bueno, ya pueden cerrar las cámaras, ya hice el pantallazo. Bueno, jóvenes, el tema de hoy es nomenclatura de compuestos inorgánicos. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Voy a compartir pantalla con ustedes, con el grupo, para que miren el tema como tal. Esta es la parte inicial. ¿Están viendo ya el contenido en pantalla? No, señor. ¿No les ha salido? Creo que ahí sí. No, señor. No, a mí no me ha salido. Espere que eso demore un poquito. Bueno, profe. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Salió o no salió? Sí, ya. Sí, señor. ¿Está claro? ¿Está nítido? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a empezar. La nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿De qué se trata esto? Cuando usted le habla de nomenclatura de compuestos es darle el nombre a un compuesto desconocido conociendo su estructura química. Y cuando hablamos de la estructura química estamos hablando de los átomos que componen a esa sustancia química. Los átomos pueden ser 2 átomos, pueden ser átomo individual, pueden ser 3 átomos, pueden ser 4 o pueden ser poliatómicos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura es la manera de formular y nombrar los compuestos químicos. Dice que se pueden distinguir varias ramas de ellas y obviamente cuando hablan de varias ramas nos hablan de nomenclatura inorgánica, que es lo que nos compete en el momento, la nomenclatura de compuestos orgánicos o compuestos de carbono, que es otra historia, y la nomenclatura de compuestos inorgánicos, que no nos compete en este momento. Por ahora nos compete solamente la nomenclatura de compuestos inorgánicos simples. Cuando hablamos de nomenclatura, tenemos que remontarnos a conocer qué son los números de valencia o las valencias en términos de los elementos, o también debemos hablar del número de oxidación. Estos dos conceptos son importantes en la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, ¿qué son las valencias o el número de valencias? Las valencias son las posibilidades o las probabilidades de combinación que tiene un átomo
para formar un compuesto. Tiene que ver con la cantidad de enlaces químicos que establecen los átomos de un compuesto. Entonces, este término de valencia, ¿en dónde lo ubicamos en la tabla periódica? Lo ubicamos a nivel de los grupos. Los grupos son los que nos dan la orientación o la probabilidad de combinación de los átomos para formar un compuesto, para formar una molécula. Allí en los grupos es que encontramos las valencias. Luego viene lo que es el número de oxidación de un elemento. ¿Qué es el número de oxidación? Carga que adquiere un átomo según el número de electrones cedidos, número de oxidación positivo, o según el número de electrones captados, número de oxidación negativo, o bien compartidos, cuando se trata de elementos, al formar un compuesto. Esta definición es perfectamente válida para los compuestos iónicos o electrovalentes. En el caso de los compuestos covalentes, donde los electrones se comparten, se les asigna un número de oxidación negativo al más electronegativo y un número de oxidación positivo al menos electronegativo. En los compuestos que presentan enlaces covalentes polares, los electrones no están completamente transferidos. En los compuestos que presentan enlaces covalentes polares, los electrones no están completamente transferidos. En especies químicas iónicas, o sea, enlace iónico, el número de oxidación coincide con la carga real del átomo. Por ejemplo, los números de oxidación de la especie calcio más 2. El número de oxidación de este catión es más 2. ¿Y esto cuándo se expresa? Cuando el catión lo tenemos en solución. Tenemos aquí la plata, Ag, plata, pero esta plata está en solitario. Cuando esta plata está en solitario, entonces el número de oxidación sería 0. O sea, cuando tenés el elemento libre, el número de oxidación es 0. Y aquí tenés yodo menos 1, este I menos 1 en solución. ¿Qué quiere decir? Que el número de oxidación de este ion o de este anión es menos 1. ¿Sí? O sea, el número de oxidación lo define la carga que tiene cada uno a cuesta. Hay unas reglas para conocer el número de oxidación de un elemento en especies químicas de 2 elementos, de 3 elementos, de 4 elementos o poliatómicas. Cuando usted tiene un elemento en estado libre, el número de oxidación de ese elemento es 0. Un elemento en estado libre tiene número de oxidación 0. Si nosotros nos vamos a analizar el hidrógeno tiene 2 comportamientos. El hidrógeno puede tener una carga positiva dependiendo del compuesto que esté formando o una carga negativa dependiendo del compuesto que esté formando. Si el hidrógeno está unido a un metal para formar los hidruros metálicos, ese hidrógeno tiene carga menos 1. En los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene carga menos 1. Allí es donde solo el hidrógeno tiene carga menos 1. En el resto de compuestos que forma el hidrógeno tiene carga más 1. Repito, en los hidruros, el hidrógeno tiene carga menos 1. Cuando el hidrógeno no está formando hidruro, sino que está formando un compuesto distinto, siempre va a tener carga más 1. El oxígeno. Generalmente en todos los compuestos, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Excepto en los peróxidos. En los peróxidos, que son compuestos químicos que tienen oxígeno, el oxígeno tiene número de oxidación menos 1. En los peróxidos, el oxígeno tiene número de oxidación menos 1. Un ejemplo de un peróxido, agua oxigenada. El agua oxigenada es un peróxido. Allí el oxígeno tiene carga menos 1.
El agua oxigenada, ¿qué tiene? 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces, allí en los peróxidos, el oxígeno tiene carga menos 1, que en el caso del agua oxigenada. En los superóxidos, el hidrógeno, el oxígeno tiene carga más 2. En los superóxidos, el oxígeno tiene carga más 2. Si nosotros nos vamos a analizar la tabla periódica, ustedes, yo sé que ninguno tiene tabla periódica en este momento allí. Eso lo puedo asegurar. Yo sí la tengo, profe. ¿Tiene ahí? Bueno, ¿quién tiene la tabla periódica? ¿Quién tiene la tabla periódica en este momento? Yo. Yo no soy quién. Marvin Gerardo Arboleda. Ok, Marvin Gerardo. Marvin Gerardo, mira. Ubícate en el grupo 1. En el grupo 1 de la tabla periódica, ¿qué elementos tenemos allí? En el grupo 1 Sí. tenemos el hidrógeno, Sí, siga. el litio, Correcto, siga. tenemos el sodio, Sí, siga. el potasio, Perfecto, siga. el rubio, Rubidio, sí, siga. el cesio Sí, siga. Ese. y el francio. Correcto. Allí termina el grupo 1. ¿Cuántos elementos hay en ese grupo? 7. 7. ¿Listo? Bueno, entonces, mire, dice, el número de oxidación de los elementos alcalinos, que es el grupo 1, son los elementos alcalinos según la tabla periódica, el número de oxidación de los elementos siempre es más 1. ¿Por qué? Están en el grupo 1. ¿Qué número de oxidación van a tener? El que le corresponde al grupo 1. ¿Cuál es? Más 1. Ahora nos vamos al grupo que sigue, al que está al lado derecho. Estos se llaman grupos alcalinos. Son del grupo 2A. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos conforman ese grupo? Marvin, ¿cuáles son los elementos de ese grupo? El berilio, Correcto, siga. el manganesio, Magnesio. magnesio, Ajá, siga. sí señor, Siga. el calcio, Sí, siga. el estroncio, Estroncio, sí, siga. el bario Sí, siga. y el radio. Ok. Ahí tenemos 2, 4, 6, ¿no? Ahí tenemos 6. ¿Listo? Bueno, entonces, esos son alcalinos térreos. ¿Cuál sería el número de oxidación de esos alcalinos térreos? Más 2. ¿Listo? Más 2. ¿Por qué? Porque están en el grupo 2. Así es. Bueno. Sigamos. Dice acá, en las sales de hidráxidos, ahora vamos a ver más adelante esas sales que son, cuando veamos ya la distribución de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, miramos las sales de hidráxidos. Dice, en las sales de hidráxidos, el número de oxidación de los halógenos son los que están en el grupo 7. Y cuando hablamos de los halógenos en el grupo 7, ¿cuáles son esos compuestos, Marvin? Antes de llegar a los gases nobles, los halógenos que están en el grupo 7A de la tabla periódica. ¿Cuáles son esos halógenos? Dos metales, Los halógenos, flúor, anfluor, ajá, cloro, sí, bromo, correcto, sí, yodo sí, y astato. correcto. Esos son los halógenos que están en el grupo 7 de la tabla periódica. Entonces, dice aquí, el número de oxidación de los halógenos en el grupo 7 es menos 1. Menos 1. Y el número de oxidación de los anfígenos del grupo 6A es menos 2. O sea, ellos están hablando del grupo 6A.
4, 5. Son los que lo anteceden los que lo anteceden a los halógenos, ¿no? Estamos hablando del oxígeno, estamos hablando del azufre, estamos hablando del telurio y estamos hablando del polonio. Esos son los anfígenos. Tienen carga, número de oxidación menos 2. ¿Listo? Dice acá, los números de oxidación de los elementos restantes se determinan tomando en cuenta las reglas anteriores, considerando además que la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto es neutro y en un ion es igual a la carga. Por ejemplo, si ustedes tienen ácido sulfúrico y ustedes empiezan a colocarle la carga a cada átomo que hace parte del ácido sulfúrico, la carga del hidrógeno, la carga del azufre y la carga del oxígeno, al sumarlas, les debe dar 0. La suma les debe dar 0. Entonces, el hidrógeno tendría carga positiva, el azufre tendría carga positiva y el oxígeno tendría carga negativa. Todas las cargas positivas restándosele a las cargas negativas nos debe dar 0. ¿Listo? Así de sencillo. Cuando ustedes ya tienen un anión o cuando ustedes ya tienen un catión, entonces la carga de ese anión o ese catión es el número de oxidación. Por ejemplo, si tenés cobre más 2, Cu más 2, ¿cuál es la carga de ese catión? Más 2. Si tenés cloro menos 1, ¿cuál es la carga de ese anión? Menos 1. Eso es lo que quiere decir esto con el término del ion. Un ion es un catión o un anión. Y la carga que tienen es el número de oxidación. Así de simple. ¿Listo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso lo estoy explicando así en palabras. Aquí está una tabla extensa del número de oxidación de los elementos. Entonces, si ustedes se ponen a mirar la tabla como tal, miremos el hidrógeno. El hidrógeno decíamos que teníamos dos números de oxidación, más 1 y menos 1. Mírenlo aquí está. ¿Listo? Y así sucesivamente, si vamos mirando el comportamiento de cada elemento, vamos obteniendo el número de oxidación. Por ejemplo, aquí dice carbono. Carbono te trabaja con más 2, con más 4 y con menos 4. El nitrógeno te trabaja con más 2, más 3, ¿ves? Más 4 y más 5. Ustedes dirán, bueno, ¿y este nitrógeno qué? ¿Por qué está así con tantos números de oxidación? Porque depende con qué tipo de átomos se está uniendo para formar el compuesto. Por eso aquí tiene 2, 4, 5 estados de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que este nitrógeno se puede unir perfectamente con 3, 4 o más átomos. ¿Listo? Eso es sencillamente lo que quiere significar allí. Y así sucesivamente aquí, mirando hacia abajo, están cualquier cantidad de elementos con sus respectivos números de oxidación. Esta tablita se la voy a enviar, se la voy a colocar en la plataforma, así que no tiene ningún problema. Aquí están absolutamente todos los compuestos de la tabla, los elementos de la tabla periódica con sus respectivos números de oxidación. Vamos a ver y a entrar ahora sí en otro aspecto interesante e importante. Cambié la imagen. ¿Ya les llegó la imagen nueva ya? Sí, señor. ¿Estamos compartiendo pantalla bien allí? Sí, señor. Estoy viendo la misma que estábamos viendo. No, profe, yo veo la misma. ¿Está viendo la misma? ¿Sí, señor? Un momentico su función de compartir pantalla está en pausa. Bueno, no vamos a ponerle en pausa, sino que vamos a compartir pantalla. A ver.
un momentico, denme esperita mientras yo... ¿Ahí sí? Pero un momentico vuelvo a compartir la pantalla porque parece que hay inconvenientes ahí. ¿Allí qué tal? Ahí ya, formulación y nomenclatura de química inorgánica, ¿cierto? ¿Listo? Sí. Ah, listo. Ok. Listo, profe. Ya, este ya es el tema más amplio, más oficial. El número de oxidación ya lo vimos. Vamos a ver lo que son las fórmulas químicas, cómo se clasifican cómo se clasifican los compuestos inorgánicos de acuerdo a las nomenclaturas. Las nomenclaturas que se manejan son la sistemática, la tradicional y nomenclatura stock. Y los compuestos que vamos a ver como compuestos inorgánicos se dividen en compuestos binarios, terciarios, cuaternarios y poliatómicos, si es el caso. Esto ya lo vimos, lo que es el número de oxidación. La regla del número de oxidación también ya la vimos. Aquí está el cuadro de valencia de los metales, dependiendo de los grupos en los cuales se encuentran. Y esto significa ¿qué? Esto significa grupos. Toda esta distribución es grupo, no es periodo. ¿Listo? Aquí está el número de oxidación de cada uno también de los elementos de la tabla periódica, de acuerdo a su grupo. Lo que les comentaba ahorita, aquí hay una forma sencilla para calcular el número de oxidación de un compuesto. Aquí toman como ejemplo este compuesto, el permanganato de potasio. Entonces, simplemente a cada uno de los elementos que están comprometidos aquí, se le coloca su número de oxidación. Por ejemplo, el potasio tiene número de oxidación más 1, ¿sí? Y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. ¿Cuántos oxígenos tienes aquí? 4. Multiplicado por menos 2 te da menos 8. Menos 8 más 1 te da menos 7. Pero como la suma global te tiene que dar negativa, entonces el número de oxidación del manganeso sería ¿más qué? Más 7. Más 7, más 1 y menos 8, la suma de todo eso te da 0. Esa es la manera de uno calcularle el número de oxidación a cualquier átomo que está formando una molécula. En este caso el manganeso. El manganeso tiene número de oxidación más 7. ¿Listo? Esa es una forma... Profe, disculpe, Sí. ¿puede volver a repetir esa última parte? Usted tiene aquí potasio, que tiene número de oxidación más 1. El número de oxidación del manganeso es X, no lo conoce. Entonces usted dice 1 más X menos 8. Porque el oxígeno tiene aquí ¿cuánto? Menos 2. Por 4 te da menos. Profe, venga, un momentico, profe, disculpe. Si el oxígeno tiene menos 2. Menos 2. Lo multiplica por 4. Lo multiplica por 4. Le da menos 8. Menos 8. Sí, señor. Entonces tiene 1 más X menos 8 igual a 0. No, pero ¿dónde está planteada esa, profe? Aquí yo tengo oxígeno igual a 1 menos 8 más 1X. 1 es el potasio. Sí, señor. Más X, que es el manganeso. No, sigue menos 8. No, colócalo así. 1, haga un ejercicio. 1. Ah, bueno. 1. El que está en la pantalla está mal planteado. No, hágalo como se lo estoy explicando. Sí, señor. 1, que es el potasio. El potasio, señor. Más X, que es manganeso. Más X, señor. Menos 8. Menos 8. Es oxígeno, igual eso a 0. Igual 0. Igual 0. Igual 0. Ah, bueno, sí, Y señor. después de la X.
La X la va a despejar. Entonces le pasa 8 menos 1. Sí, menos 7. Menos 7. No, X sería igual a 8 menos 1. Bueno, X igual A 8 a 8 menos 1. menos 1. 7. Más 7. Manganeso. Manganeso. Ahí te mando el video, ya lo metimos esa. No, no lo escucho. Sí. ¿Está claro? Apaguen los micrófonos, porfa, porque no se entiende bien. Los micrófonos porque entonces no vamos a escucharnos bien. ¿Le quedó claro la restica esa que hicimos allí? Sí, X igual a 8 menos 1. Sí. Pasa al paréntesis, entonces queda positivo. Manganeso le da 7. Ya, ahí está resuelto. Es sencillo. ¿Vale? Siempre la suma total del número, la suma total del número de oxidación del compuesto te tiene que dar 0 porque el compuesto es neutro. ¿Listo? Ya. Bueno, listo, vale. Señor. Aquí también haría lo mismo, haría la misma jugada. ¿Sabes ya el hidrógeno con cuánto trabaja? Y más 1. El oxígeno trabaja con... Igual a 1 por 2. Sí. Igual Entonces, 2. este azufre te daría 6, más 6. ¿Listo? ¿Está claro? Más 6. Oxígeno menos 2. 0. Profe, el planteamiento de la segunda, ¿cómo es, hombre? Oxígeno igual a menos 2. No, el oxígeno te da 2. 2 positivo. No, aquí está negativo. Colóquele 2 positivo. Ya. 2 positivo. Más S, que es el que vas a hallar. Más S. Ya. Menos 8. Igual a 0. ¿Cuál es ese? Ese es igual a 8 menos 2. Le da 6. ¿Listo? O sea que el azufre trabaja con más 6, que es el resultado final que tiene usted aquí. ¿Está claro? ¿Le quedó claro o no? Más o menos. Simplemente, este hidrógeno lo multiplicas por más 1, te da más 2. Este azufre es la incógnita. Y este oxígeno te da 4 por menos 2, te da menos 8. Más 2, más azufre, menos 8, igual a 0. Ese azufre es igual a más 6, que es el resultado final que tenés allí. Es una suma sencilla. ¿Listo? Acá también hay un ejemplo para que ustedes lo puedan practicar. Hagámoslo, hagamos este ejemplo. ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno aquí? Con más 1. ¿Cuánta carga tendría el hidrógeno aquí? Más 4. ¿Cierto? Más 4. ¿Cuánta carga tendría el oxígeno? 7 menos 2 menos 14. Entonces yo tendría más 4 más P menos 14 igual a 0. La resta me va a dar 10. P es igual a 10. ¿Cierto? ¿Sí o no? P igual a 10. Pero P, ¿cuántos átomos tiene? 2. Esos 10 dividido entre 2 me da 5. Miren la carga aquí. Más 5 es la carga para el fósforo. ¿Listo? O lo puedes hacer de otra manera. 4 más 4 más 2P. 4 más 2P menos 14 igual a 0. 2P es igual a 10. P es igual a 10 dividido 2, igual a 5. ¿Bien? La formulita esta es sencillísima. Simplemente
Lo que hay que tener en cuenta es el número de átomos de cada elemento. Cada elemento tiene un número de átomos aquí. Este tiene número de átomos 4. Entonces, esa carga, o ese número de oxidación, tienes que multiplicarlo por el número de átomos. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Listo? Entonces, para el azufre, para el fósforo, el número de oxidación es más 5. Mírenlo, aquí está. ¿Vale? Así se resuelven todos los ejercicios que tengan que ver con cálculo de números de un elemento que hace parte de un compuesto. Profe, Sí. perdón, disculpe. Usted decía que uno multiplicaba el número atómico, ¿por qué? El número de átomos que hay aquí. El número de átomos. Tiene 4 átomos y lo multiplica por el número de oxidación, por más 1. Ah, listo, número de oxidación. Le da más 4. Aquí tiene 2. Aquí tiene 2. Por X o por B, porque no sabe, va a calcular para el fósforo. Y este, como es conocido, entonces 7 por menos 2 te da menos 14. ¿Cuál es la tendencia de todo esto? Trabajar con los números de oxidación conocidos. Como yo ya sé que este me va a trabajar con más 1, y este me va a trabajar con menos 2, entonces se me facilita el cálculo para P. Es simplemente memorizarse un poquito. El hidrógeno con cuánto trabaja, con más 1, si no es un hidruro. El oxígeno con cuánto trabaja, con menos 2. Y el fósforo, el que vamos a calcular que sería X. ¿Sí? Entonces, el fósforo al final nos da que tiene una relación así. ¿Vale? Bueno. Esto que está aquí como tarea es un ejercicio para que ustedes practiquen. Dan el compuesto para hallar el número de oxidación de cada uno de sus componentes. Entonces, ese ejercicio lo hacen ustedes. Eso no tiene ningún... Es exactamente igual a lo que vimos anteriormente. Acá nos dice, en cuanto a las fórmulas químicas de los compuestos inorgánicos. En cualquier fórmula química se escribe en primer lugar los elementos situados a la izquierda de la tabla periódica, o sea, los menos electronegativos. ¿Quiénes son ellos? Lo que acabó de leer el compañero inicialmente. Estamos hablando de hidrógeno, litio, sodio, potasio, vidrio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Entonces, esos se escriben primero. O sea, dice, y en segundo lugar los situó a la derecha, los más electronegativos. Entonces, primero los electropositivos o menos electronegativos, que son sodio. Entonces, y el más electronegativo sería cloro. Entonces, ¿cómo es la fórmula de este compuesto? Del cloruro de sodio, Na porque está de primero en la tabla periódica y Cl porque está de último o de penúltimo en la tabla periódica. Entonces, primero son los que están finalmente los que están al final de tabla periódica, ¿sí? O sea, estamos hablando de carga, ¿no? Menos electronegativos, más electronegativos. Nosotros nos vamos a la tabla periódica. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Mírenlo, aquí está, el flúor. Del flúor hacia abajo disminuye la electronegatividad. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? El flúor. ¿Quién le sigue? Oxígeno, cloro, el bromo, así sucesivamente hasta llegar a los metales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para el tema de la formulación química de los compuestos inorgánicos. Aquí ya vamos a ver la clasificación de los compuestos inorgánicos. Hay compuestos inorgánicos binarios, hay compuestos inorgánicos ternarios y hay compuestos inorgánicos cuaternarios. ¿Por qué los clasifican así? ¿Y eso a qué se debe?
Para formar un compuesto de binarios, ¿cuántos elementos se deben unir? Máximo 2. Para un terciario, máximo 3. Y para un cuaternario, máximo 4. Observen lo siguiente. Aquí dice binario. ¿Cuántos elementos tenemos en el binario? 2. Hierro y azufre. Para los ternarios, ¿cuántos elementos tenemos aquí? 3. Tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Ojo con lo siguiente. El hecho que hayan aquí 2 hidrógenos no quiere decir que en el elemento ternario tenés 2, 3, 7 elementos. No hay 7. Hay 3. Hay 2 hidrógenos que son los mismos, o sea, lo contás como 1. Tenés un azufre, lo contás como 1. Tenés 4 oxígenos, lo contás como 1. En esta fórmula química tenés 3 elementos, no tenés 7, tenés 3 elementos, 3. Si nos vamos acá, carbonato ácido de sodio, este se llama bicarbonato ácido de sodio. Aquí tenés el sodio, tenés el hidrógeno, tenés el carbono, oxígeno. El hecho que hayan 3 oxígenos no quiere decir que aquí hayan 1, 2, 3, 7 elementos. No, tenés 1, 2, 3, 4 elementos. Por eso le llama cuaternario. Entonces, mucho cuidado con este tipo de formulaciones, porque muchas veces uno comete el error de pensar de que como aquí hay 3 oxígenos, entonces vamos a hablar de 3 elementos. No, señor, vamos a hablar de 1, porque es el mismo. Los compuestos, para nombrar los compuestos inorgánicos se utilizan unas nomenclaturas. Entonces, aquí tenemos la nomenclatura sistemática. ¿Qué significa la nomenclatura sistemática? La nomenclatura sistemática tenés que utilizar... Ya no sé qué me llaman a mono. En la nomenclatura sistemática tenés que utilizar prefijos. Y esos prefijos los nombras de derecha a izquierda. Mona, venga, al favor. Su hermano no juega fútbol. Yo no sé. Alberto, el audífono. Yo no sé. Luis Alberto, don Hurtado, cierren los micrófonos, por favor. Luis Alberto, cierren los micrófonos. Marjorie, cierren micrófonos. En la nomenclatura sistemática se utilizan prefijos. Mono, si es 1, di, si son 2, tri, si son 3, tetra, si son 4, y así sucesivamente. ¿Sí? En algunos casos, los prefijos mono, que es un elemento, lo puedes omitir. Pero hay otros casos en los cuales no se puede omitir y hay que mencionarlos. Por ejemplo, para la nomenclatura sistemática, aquí tenemos 1, 2, 3 sustancias. Este acá. Este se llama... En el ventilador. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? 5. ¿Cuántos cloros? 2. Y la nomenclatura sistemática nos dice que tenés que utilizar prefijos. Entonces, como tenés 5, este es un penta. Míralo, aquí está. Pentaóxido, porque son 5 elementos que tenés aquí. Pentaóxido de, ¿cuántos cloros hay? 2. De dicloro. Entonces estás utilizando penta y el di. Esta nomenclatura es sistemática. Acá tenés 2 hidrógenos y un azufre. Entonces, el azufre es un sulfuro. Y como tenés 2 hidrógenos, sulfuro de dihidrógeno. Sulfuro de dihidrógeno. ¿Qué otro nombre podría tener este compuesto? El sulfuro de dihidrógeno. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Acá tenés otro compuesto. Tenés sílice y 4 hidrógenos.
Como tenés 4 hidrógenos, entonces vamos a utilizar el prefijo tetra. Tetra. Acuérdense de que cuando tenés un metal y un hidrógeno, tenés un hidruro. Entonces, este compuesto se llama tetrahidruro de silicio. ¿Sí? ¿Cuál sería la carga del hidrógeno en este tetrahidruro de silicio? ¿Cuál sería el número de oxidación de este hidrógeno, jóvenes? ¿Cuál sería el número de oxidación del hidrógeno aquí en este hidruro? 4. No, señor. No, señor. Acuérdese que el hidrógeno está en el grupo Más 1. Ah, ya. Más 1. Acuérdese. Hay una excepción para el hidrógeno donde el número de oxidación es negativo y son los hidruros. Entonces, ¿con cuánto trabajaría este hidrógeno? Hay una excepción para el hidrógeno cuando trabaja con los hidruros y la carga es negativa. Entonces, el hidrógeno aquí sería ¿cuánto? ¿Cuál sería la carga del hidrógeno? Menos 1. Porque es un hidruro. ¿Listo? Sí, eso lo vimos al principio. Cuando se trata de hidruros y está involucrado el hidrógeno con un metal, el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. Menos 1. ¿Cuál sería la carga para el silicio? Aquí, en este compuesto. Número de oxidación del hidruro. Menos 1. Te daría 4 por menos 1, te da ¿cuánto? Menos 4. ¿Listo? Menos 4. ¿Cuánto sería la carga del silicio para que dé 0? Más 4. Más 4. Correcto, más 4. Entonces, ojo con esta pregunta. Esta es una pregunta del taller. El hidrógeno en los compuestos hidruros tiene carga igual a, entonces te coloco más 1, menos 2, más 2, menos 1, 0, y usted tiene que señalar menos 1. Siempre el hidrógeno en los hidruros tiene carga menos 1. Grábense eso. Esa es una pregunta del cuestionario. El número de oxidación del hidrógeno en los hidruros es igual a, entonces te coloco menos 1, más 2, más 1, menos 2, 0. Y escogen una de esas. Entonces, ¿cuál debemos escoger? Menos 1. ¿Listo? Ok. La A. La A, la B, la C, menos 1. Otro tipo de nomenclatura es la nomenclatura tradicional. Entonces, dice aquí claramente, consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según con el número de oxidación con el que actúa. Entonces, aquí en la nomenclatura tradicional tenemos el sodio y el cloro. Entonces, nosotros normalmente lo conocemos como ¿qué? Como cloruro de sodio, ¿cierto? ¿Cierto? Pero aquí en la nomenclatura tradicional no lo tratan como cloruro de sodio solamente, sino como cloruro sódico. Miren lo que está aquí. Aquí es importante la terminación ico. Cloruro sódico o cloruro de sodio. Cualquiera de los dos nombres en la nomenclatura tradicional es válido. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice aquí. Cuando tiene número de oxidación 1, la terminación es ico. Entonces, ¿quién tiene aquí el número de oxidación más 1 en el cloruro de sodio? Pues el sodio. El sodio es más 1 y el cloro es menos 1. Entonces, como el metal es el que tiene la carga positiva, el número positivo, entonces la terminación sería ico. Cloruro sódico o cloruro de sodio. Si el sí, dígame. Pero si solamente la componen 2 elementos, ¿por qué tiene 3? ¿Cuál tiene 3?
El cloruro de sodio. Tiene dos, mijo. El sodio y el cloro, no más. El sodio es un elemento y el cloro es otro elemento. Aquí solamente hay dos elementos. Esto es un compuesto binario. ¿Posibilidad de NO es nomenclatura? No, Na es sodio. No. Al lado de la tabla donde aparece el cloruro de sodio, Ajá. dice 3. ¿Qué es? ¿Nomenclatura? No la veo. ¿Dónde es? ¿Dónde? En el cuadro verde, profe. En el cuadro verde, exacto. ¿Aquí? ¿Esto? Sí. Ah, no. Estos nombres que están aquí, esto que dice 1, 2, 3 y 4, es el número de oxidación posible de cada elemento. Número de oxidación posible 1, número de oxidación posible 2, número de oxidación posible 3, número de oxidación posible 4. Y en base a ese número de oxidación se va determinando el nombre del compuesto. Si el número de oxidación del metal es 1, la terminación sería ico. Míralo, aquí está. Este tiene más 1. Entonces sería sódico. La terminación sería sódico. Número de oxidación para el caso del hierro aquí. Cloruro de hierro o dicloruro de hierro. Número de oxidación para el hierro sería más 2. Entonces, si tenés más 2, la terminación, ¿cuál sería? Oso. ¿Por qué? Porque es el número de oxidación menor. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Cloruro ferroso. Mira, oso es porque es más 2. Número de oxidación más 2. La terminación es oso, porque es el número de oxidación menor. Cuando el número de oxidación es mayor a 2, que es este de acá, el de abajo, hierro trabaja aquí con más 3. Cuando el hierro trabaja con más 3, la terminación del número de oxidación mayor es ico. Entonces, este compuesto se llama cloruro férrico. ¿Sí? Entonces, es simplemente familiarizarse con los números de oxidaciones y así mismo va cambiando la terminología del compuesto. ¿Sí? El sufijo te cambia. El sufijo te cambia en la medida que vas aumentando el número de oxidación. ¿Vale? Bueno. Aquí está. Esto que está aquí, hipocloroso, clórico, perclórico, esto lo vamos a ver aquí adelante. Mírenlo, aquí está. ¿Sí? Aquí adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando aquí? El número de oxidación se va aumentando. ¿Cuál es el número de oxidación que va aumentando aquí? ¿Cuál es el número de oxidación que va aumentando aquí? ¿El número de oxidación de qué? Del cloro. ¿Sí? El número de oxidación del cloro va aumentando, porque miren que el número de oxidación del oxígeno permanece 2, 2, 2, 2. El número de oxidación del cloro, 1, 3, 5, 7. Entonces, como aquí tengo un número de oxidación 1, ¿sí? Entonces, el compuesto no me va a finalizar en ico, sino en oso, porque es el número de oxidación menor para el cloro. Entonces, este se llamaría anhídrido hipocloroso. Anhídrido hipocloroso. ¿Por qué anhídrido? Los anhídridos se dan cuando no tenés hidrógeno. Aquí no tenés hidrógeno por ningún lado. Entonces, este compuesto es un anhídrido. El oso, porque el número de oxidación es el menor. Tiene el número de oxidación aquí 1. No se coloca aquí porque pues, se entiende que es 1. A propósito del número de oxidación, los números de oxidaciones que ustedes ven aquí como 1, 3, 5 y 7 corresponden al cloro. Pero acuérdense de que el cloro, por ser halógeno, ¿sí? El cloro, por ser halógeno, debe tener una carga negativa. Pero cuando se hace una distribución a nivel del compuesto, miren que toda la carga, todo esto aparece positivo. Los subíndices numéricos en el compuesto no son negativos, son positivos. Como carga lo puedes colocar negativo. ¿Qué carga tenía
qué carga debe tener este compuesto aquí? Este elemento, este oxígeno aquí en el anhídrido hipocloroso. ¿Qué carga debe tener el oxígeno? ¿Menos qué? Menos 2. ¿Sí Menos 2. Menos 2. Menos 2. Para equiparar esto aquí, el cloro, ¿con cuánto me tendría que trabajar? Con una carga positiva, con más 1. ¿Cierto? Más 1. Correcto. Más 1 por 2, más 2. Más menos 2 me daría 0. O sea, muchas veces a uno lo confunden porque uno dice, bueno, pero ¿cómo así que el cloro aquí está? Profe, Sí, dígame. profe, una pregunta. ¿Usted lo que necesita es anular la carga de cada uno de los compuestos? La carga de por sí del compuesto se anula, porque el compuesto es neutro. Sí, señor. El compuesto es neutro. El compuesto no te puede salir con carga. Te tiene que salir con carga 0. ¿Sí? Con carga. Okay. Cuando tenés un ion, ya ese es de carga. Por ejemplo, si este cloro estuviese solo, la carga de ese cloro sería menos 1. Ajá. Si este oxígeno estuviese solo, la carga de este oxígeno sería menos 2. Ahí sería ion. ¿Sí? Ahora, sí, cuando es un elemento en solitario, yo tengo oxígeno molecular, tengo O2 en solitario. ¿Qué carga debe tener ese oxígeno en solitario? 0, porque es un elemento en estado libre. ¿Listo? Sí. A usted le plantean una reacción cualquiera. Vamos a plantearle una reacción donde usted va a hacer una combustión. Va a quemar metano, CH4, metano, más oxígeno, O2. Entonces le preguntan, ¿qué carga le coloco a ese oxígeno? ¿O qué número de oxidación? 0. ¿Por qué? Porque está en estado libre. Libre. La molécula en estado libre, ¿qué quiere decir? Que no está combinada con nadie, que es solamente molécula de oxígeno. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. Este que está acá, este que tiene este número, este intercambio de número de oxidación tan grande, 7. Cuando el número de oxidación es grande, se le coloca el término per, mire, anhídrido per. ¿Ese per qué quiere decir? Que el número de oxidación, del halógeno es alto, es superior a 5, perclórico. Hay algunos compuestos donde el número de oxidación no necesariamente puede ser, debe ser 7, puede ser 5 y también es un per. ¿Sí? Eso es en la medida en que van aumentando el número de oxidación. Yo puedo empezar con un número de oxidación 1, con un número de oxidación 2, o un número de oxidación 3 y un número de oxidación 5 aquí. Entonces, ese número de oxidación 5 puede ser PER perfectamente. O sea, el PER no está reservado simplemente a que el número de oxidación sea 7. Puede ser 5, dependiendo del tipo de compuesto que yo esté formando. Otro tipo de nomenclatura es la nomenclatura stock. Entonces, en esta nomenclatura stock, usted coloca el nombre del compuesto o de la molécula y coloca el número romano, el número de oxidación del metal. Por ejemplo, aquí tiene óxido de cobre. Óxido de cobre, pero sí, pero óxido de cobre ¿qué? Entonces, como este tiene carga, este tiene número de oxidación más 2, le colocas entre paréntesis óxido de cobre 2. Okay. Ese 2 en número romano quiere decir de que el cobre trabaja con número de oxidación 2. Acá tenés óxido de hierro, pero entonces tenés que especificar si es óxido de hierro 2 o si es óxido de hierro 3. Entonces, ¿de dónde sale este 3? Okay. Este 3 lo puedes sacar de aquí, del subíndice del oxígeno. ¿Sí? Del subíndice del oxígeno. Óxido de hierro 3. Usted me dice, bueno, pero ¿por qué acá 3 y aquí no 1, sino 2? Porque es que acá el oxígeno tiene menos 2
y el hierro tiene más 2. Entonces, este sería óxido de hierro 2. Este sería óxido de hierro 3. Aquí sería óxido de aluminio 3. Este 2, este 3 y este 3 corresponde al número de oxidación del metal. ¿Listo? En el tipo. Profe, permitico. Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con oxidación siempre es un 2. No. Depende con quién está unido el oxígeno. Aquí el oxígeno está unido con cobre. Y entonces sería óxido de cobre 2. Cobre. Sí, óxido de cobre 2. Acá el oxígeno está unido con hierro, pero el hierro que está aquí, el hierro que está aquí es 3. ¿Sí? A ver, acordémonos de lo siguiente. El oxígeno, el hierro puede trabajar con más 2 o con más 3, ¿verdad? Si yo tengo aquí, Sí. yo tengo aquí FeO, óxido de hierro, ¿qué? Tendría que colocar aquí. ¿Qué número romano colocaría aquí? FeO. Esa es mi fórmula. Hierro, oxígeno y listo. FeO. Esto su índice no va. Entonces, aquí yo tendría que colocar óxido de hierro 2. ¿Por qué? Porque la carga del hierro es 2. ¿Sí? Es muy diferente este de aquí. Okay. Porque tengo 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. En el anterior, en el FeO, tengo un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Pero como este hierro trabaja con más 2, entonces yo tendría que colocar aquí óxido de hierro 2. ¿Listo? Que también existe. Profe, entonces en el 2 yo podría decir que tengo un átomo de cobre y otro átomo de oxígeno. Sí, correcto. Entonces, la 2. Ese 2 te lo da el número de oxidación del cobre. Porque automáticamente vas a conocer el número de oxidación del oxígeno. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Con menos 2, ¿cierto? El oxígeno aquí de una vez a 2 trabaja con menos 2. Menos 2. Ahora que terminen los Marjorie, por favor. Marjorie, ¿con cuánto me trabaja el cobre? Con más 2. Entonces, este sería óxido de cobre 2. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre una nomenclatura y otra? Pues que cada nomenclatura tiene su regla. Cada nomenclatura establece su norma. ¿Vale? Bueno. Compuestos binarios. Acuérdense que nosotros hablamos de compuestos binarios que se forman por cuántos elementos? 2. ¿Cierto? Entonces los compuestos binarios pueden ser óxidos. ¿Y un óxido qué puede ser? Un óxido anexado a un ácido. ¿Esto qué quiere decir? Que es la combinación del oxígeno con un no metal. Entonces, no metales. Aquí tenés azufre y carbono. Son no metales. ¿Están unidos con quiénes? Con el oxígeno. Entonces, estos compuestos son óxidos ácidos. ¿Sí? Entonces, vamos a darle nombres. Por la nomenclatura sistemática tienen un nombre, por la nomenclatura stock tienen un nombre y por la nomenclatura tradicional tienen un nombre. Entonces, nos vamos por la sistemática. Entonces, aquí podrías colocarle monóxido de azufre o podrías colocarle óxido de azufre. Cualquiera de los dos vale. O sea, el mono lo podrías suprimir. Pero bueno, no lo vamos a suprimir porque vamos a diferenciarlo del resto. Entonces, ¿por qué mono? ¿Por qué mono? Porque tiene solamente un oxígeno. Es óxido porque es oxígeno. Entonces, mono porque es un oxígeno. Y azufre porque también es derivado del azufre. Monóxido de azufre. ¿Qué nomenclatura? Sistemática. En la nomenclatura stop. En la nomenclatura stop, ¿qué tengo aquí? Óxido de azufre 2. 2. Si ven que este 2 aparece por el número de... ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué?
Y por la tradicional es un anhídrido. ¿Por qué es un anhídrido? No tiene hidrógeno. Pero es un anhídrido que... Pero es que se está divirtiendo. Es un anhídrido hiposulfuroso. Hiposulfuroso. Como es un anhídrido pequeño, tiene un átomo de azufre y un átomo de oxígeno, entonces sería hipo. Significa 1. Sulfur por el azufre. Y el oso por la terminación de un oxígeno. Hiposulfuroso. O sea, como es solamente un átomo de oxígeno, entonces la terminación aquí sería oso. ¿Sí? Y es hipo, por ser 1. Si nos vamos al segundo compuesto, ya el nombre cambia, porque tenés 2 átomos de oxígeno, entonces ya es un dióxido de azufre, según la sistemática. Para la stop es un óxido de azufre 4. Miren que no es 2, es 4. Ay, pero ¿por qué cambió así? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiene el oxígeno aquí de número de oxidación? -2. -2 multiplicado por 2 me da -4. ¿Cuánto tendría de número de oxidación el azufre? 4. Entonces, míralo aquí. 4. Este es un anhídrido también. Pero entonces lo llamaríamos anhídrido sulfuroso. Sulfuroso. Observen que en la medida que vamos aumentando el número de oxidación, el hipo en el segundo ya no aparece. La terminación sí se mantiene, porque la terminación es oso, quiere decir que el número de oxidación es pequeño. Cuando ya el número de oxidación es grande, en este caso es número de oxidación 3 para el azufre, entonces la terminación va a ser ico en la tradicional. Pero bueno, no nos adelantemos, vámonos a la sistemática. El SO3 sería un trióxido de azufre para la sistemática. Para la stop sería un óxido de azufre 6. Óxido de azufre 6. Recuerden que este número tiene que ver con el no metal, que sería +6 aquí, +6 y -2. Aquí tenemos otro tipo de compuesto. Estos son gases. Monóxido de carbono, óxido de carbono 2 y anhídrido carbonoso. ¿Sí? Miren, anhídrido. ¿Por qué anhídrido? Porque no tiene hidrógeno. Lo mismo este de acá. El dióxido de carbono. En la sistemática, el nombre sistemático. El nombre stop, óxido de carbono 4. Y el nombre tradicional, anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico. Hago una pausa. ¿Alguna pregunta, señores jóvenes? ¿Alguna pregunta allí? Observen aquí en esta parte. El carbono. Al carbono le dan los números de oxidación +2, +4. Al oxígeno, el número de oxidación -2. Al azufre, el número de oxidación +2, +4, +6. Si ven que los números de oxidación van cambiando, no son permanentes. ¿Y por qué van cambiando? Porque depende con qué tipo de elementos se va a unir el azufre. Venga, espera un momentico. Dígame. En el trióxido de azufre tengo que en el oxígeno tengo el denominador, bueno, tengo el numerito, dice 3. Y el azufre viene siendo 3 también, ¿cierto? 3 también. No, este viene siendo 3 por -2 da -6. Ya la hora que es y la hago con él. -6 para el oxígeno, ¿cierto? -6 para el oxígeno. Entonces, el azufre se trabaja en el trióxido. El azufre en este trióxido sería 6. Míralo, aquí está. Aquí está. ¿Sí? Listo. Entonces, -2, -3 -2. 3 por -2 te da -6. Y como tenés que igualar las cargas, entonces este te dirá -6 para el oxígeno y +6 para el azufre. ¿Vale?
Ok, profe, ok. Por eso aquí te aparece óxido de azufre 6. Bueno, Entonces, el dióxido de azufre quiere decir que es menos 2 por 2. menos 2 por 2, sí, correcto. Ya hablaste con Fernanda. Quedaría menos, Sería 4. quedaría menos 4 y para el azufre te daría 4. Míralo, aquí está. No, yo llevo recién valiendo de trabajar. Profe, ¿y por qué Diego dice tienen que que no ser alcanza, yo positivos? le entiendo. ¿Cuál? ¿Cuál es positivo? Es que no es eso, tenemos que resolver química. Óxido de azufre. Oxígeno es menos 2, pero los azufres todos son positivos y los carbonos todos son positivos. Ajá. Pero si yo multiplico menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4, sí, correcto. Aquí te da menos 4 para el oxígeno. ¿Y para el azufre cuánto te daría? 4 positivo. Correcto, eso es. Entonces, por eso este se llama óxido de azufre 4. En la nomenclatura stop. Ok, profe, listo, ya entendí. Ok. Gracias. Bueno. Aquí están las formas como se combinan metales y no metales para formar toda la clasificación de los compuestos inorgánicos. Metales con oxígeno te dan óxidos básicos. No metales con oxígeno te dan óxidos ácidos. Y así sucesivamente hay un entramado de combinaciones que eso, en la medida que ustedes vayan observando los compuestos que se van formando a través de la unión de un átomo con otro, ahí se van a dar cuenta. Pero esto es lo que estamos ya mirando al detalle. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Monóxido de azufre. Entonces, ¿qué quiere decir? Un azufre se está uniendo con un no metal. Un no metal se está uniendo con oxígeno. Mira, me forma óxidos ácidos. ¿Listo? Es más o menos este esquema de toda esta clasificación. Es un entramado para llegar al final y clasificar los compuestos inorgánicos de acuerdo al átomo que se una. Acá hay otro tipo de compuestos binarios que son los hidruros. ¿Qué son los hidruros? Es la unión de hidrógeno con metales. ¿Sí? La unión de hidrógenos con metales. El hidrógeno con calcio, con litio, con hierro, con estroncio. Entonces, estas uniones nos generan hidruros. ¿Con cuánto? ¿Cuál es el número de oxidación? Profe, di es porque es 2. Dihidruro, sí, porque son 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. ¿Cuánto es el número de oxidación aquí del hidrógeno? Menos 1, porque son hidruros. En los hidruros, el hidrógeno trabaja con menos 1. Míralo, aquí está. Grábense esto. Grábense estos detallitos. Y así sucesivamente va adquiriendo nombre de acuerdo a la nomenclatura. Mira, en la sistemática, esta se llama dihidruro de calcio. En la stop, hidruro de calcio. Y en la tradicional, hidruro cálcico. ¿Sí? Tienen 3 nombres. Profe, el hidruro de litio sería menos 1 por 1. El litio es más 1 y el hidrógeno menos 1. Sí, y para hacer hidruro de litio, entonces pasaría a 1 positivo. No. El litio tiene carga más 1 y el hidrógeno tiene carga menos 1, o número de oxidación menos 1. Más 1 y menos 1. El compuesto está neutro. Bueno. En todos los hidruros, el hidrógeno trabaja con menos 1. Y el metal tiene carga positiva aquí, más 1 y menos 1. Listo. Todos estos metales les tienen que colocar carga positiva. A todos. A todos. Por ejemplo, el calcio aquí tendría más 2. El litio más 1. El hierro más 3. El estroncio más 2. ¿Listo? Eso es. Es dependiendo el hidrógeno con quien se una, así mismo vamos a asumir el número de oxidación del metal. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos esta parte de hidruros. Vámonos acá. Estos son otros ejemplos de hidruros. Esos ustedes lo miran ya más adelante en detalle para no repetir la historia. Hidruros metálicos, lo mismo.
Esto es otro tipo de compuestos binarios, los hidrácidos. Combinación de hidrógeno con no metales. ¿Sí? Hidrógeno con no metales. Los hidrácidos propiamente son ácidos que se forman entre el hidrógeno y los halógenos. Míralos, aquí están. Hidrógeno y halógenos forman los hidrácidos. Pero propiamente los hidrácidos, ¿qué son? Son los tradicionales ácidos. Aquí en la sistemática no lo llaman ácido fluorhídrico, sino fluoruro de hidrógeno. Estas normas hay que respetarlas. Yo no puedo decir, no, en la sistemática a mí me da la gana de poner que es ácido fluorhídrico. No me lo acepta. ¿Sí? No me lo acepta porque es que en la sistemática no lo puedes tratar así. Lo tienes que tratar como está planteado por norma, que es fluoruro de hidrógeno. En la STOP, lo mismo, fluoruro de hidrógeno. Miren que aquí en la sistemática, en la STOP coincide. Pero en la tradicional es ácido fluorhídrico. Mírenlo, aquí está. En la tradicional es ácido fluorhídrico. Y es un hidrácido. Y es un compuesto binario. ¿Listo? Así sucesivamente para nombrar el resto de compuestos. Bueno. Estos también son hidrácidos, la formación de hidrógeno con halógenos. Otro compuesto binario, los óxidos. Es la unión ¿de qué? De oxígeno con elementos metálicos. El oxígeno se une con el plomo, con el hierro, con el litio y forma ¿qué? Óxidos, que también son compuestos binarios. Y también en cada uno de estos interviene la nomenclatura. La sistemática, dióxido de plomo, óxido de plomo 2 y óxido plúmbico. Para el hierro, monóxido de hierro en la sistemática, óxido de hierro 2 en la STOP y óxido ferroso. Este ferroso quiere decir que tiene número de oxidación más 2 y férrico quiere decir que tiene un número de oxidación más 3, el metal, en este caso el metal. ¿Listo? Bien. Estos también son compuestos binarios. Eso ustedes lo pueden mirar más adelante en detalle. Acá hay otro tipo de compuestos binarios que son los óxidos ácidos. Son los óxidos ácidos, ¿qué son? La combinación del oxígeno con un no metal. ¿Sí? Óxidos ácidos. Combinación del oxígeno con un no metal. Aquí está claro. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí hay unos ejercicios donde se ilustra el nombre o la fórmula del compuesto y los diferentes nombres de acuerdo a la nomenclatura. ¿Sí? Esto supuestamente serían ejercicios para que ustedes los resuelvan, pero pues, aquí ya está resuelto y simplemente se deja como ilustración para que ustedes lo miren, los diferentes nombres que van tomando en la medida que se van haciendo las combinaciones. Así como hay compuestos binarios, hay compuestos terciarios. Y entre los compuestos terciarios tenemos los hidróxidos. ¿Qué observan aquí? Observan el grupo hidróxido unido a un metal. El grupo hidróxido, que es el OH unido a un metal. Esos son los hidróxidos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos... Aquí tenemos los ejemplos. Este 2 corresponde al hierro y este 3 corresponde al hierro. ¿Qué quiere decir? Que la terminación del hidróxido de menor número de oxidación sería oso y la terminación del hidróxido del mayor número de oxidación sería ico. Entonces, como este es el de menor número de oxidación, yo lo llamaría hidróxido ferroso. Y el de mayor número de oxidación lo llamaría hidróxido férrico. Pero usted me dice, bueno, pero ¿de dónde diablos y cómo me doy cuenta del número de oxidación del metal? Por lo siguiente, los OHs, los hidróxidos trabajan normalmente con número de oxidación -1.
Entonces, como este va a tener número de oxidación -1, el OH, entonces aquí sería 2 por -1 me da -2. Para igualarlo al hierro, el hierro me debería trabajar con +2. Entonces yo ya sé que el hierro aquí trabaja con número de oxidación +2. Y cuando el hierro trabaja con número de oxidación +2 y voy a meterme a la nomenclatura, la terminación para ese compuesto sería oso, que es la menor. Si me voy al hierro con número de oxidación +3, la terminación para ese compuesto sería ico, que es el mayor. ¿Listo? Esa es la forma como se debe manejar las nomenclaturas. Miren acá abajo está la forma sistemática. Dice la sistemática de hierro, dice hidróxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3, que es lo mismo que haciendo alusión al oso y haciendo alusión al ico. Pero en la una es sistemática, perdón, en la una es stop y en la otra es sistemática. Bueno. Aquí hay muchos ejemplos de hidróxidos, ¿sí? Con las 3 normas, las 3 reglas de sistemática, la stop y la tradicional. Otros compuestos terciarios son los oxiácidos. ¿En los oxiácidos qué es? Son anhídridos en medio acuoso. Anhídridos en medio acuoso. Se forma un ozoácido. Entonces, el agua, o sea, esto se hidroliza y nos da el ozoácido. Entonces, ¿qué viene a hacer el anhídrido? El anhídrido viene a ser oxígeno con un no metal más agua. Y se nos forma el ozoácido. Aquí está ejemplos de compuestos oxiácidos. Aquí están. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácidos fosfóricos. ¿Sí? Que propiamente vienen a ser ácidos. E igual, dependiendo del número de oxidación, la terminación puede ser oso o puede ser ico. Esta terminación oso e ico es de acuerdo al número de oxidación y eso prácticamente es igual para todos los compuestos. Esto ya lo vimos, esto creo que lo vimos ya. Sales ácidas compuestas. Aquí hay un ejemplo de compuestos cuaternarios, son las sales ácidas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en las sales ácidas? Son sales con algún tipo de hidróxidos en su estructura. Se recomienda la nomenclatura stop. Entonces, miren el compuesto. Este es un poquito extenso, es un poquito más complicado, ¿sí? Porque ustedes tienen aquí metal, hidróxido, y tienen nitrógeno y tienen oxígeno. Entonces, aquí se forma el compuesto y el nombre correspondiente. Miren que aquí ya no me dice hidróxido de, sino que me dice hidroxi, que es el OH, triopso, porque tiene tres oxígenos, trióxido, nitrato de magnesio. Dice hidroxi por el OH, triopso por los tres oxígenos, nitrato por el NO3 y magnesio por el metal. Esta es la nomenclatura sistemática. La stop dice hidróxido nitrato de sodio. Como esta es un poquito más simple, de manejar, por eso la recomiendan, que es preferible trabajar con nomenclatura stop para las sales ácidas. Y aquí en la nomenclatura tradicional, el nombre sería nitrato básico de magnesio.
Si a mí me ponen a escoger de estas tres, yo me quedaría con la de tradicional porque me parece un poquito más asequible, mucho más manejable. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, esto no. Estos ejercicios al final, ustedes los miran y pueden ir haciendo práctica colocando la fórmula del compuesto y el nombre acá. Puede ser de nomenclatura sistemática, la tradicional, esos son ejercicios que ustedes van a realizar luego. Aquí hay varios ejercicios al final, eso lo hacen ustedes. ¿Sí? Hay varios ejercicios, eso lo terminarían ustedes. Bueno. Allí terminamos entonces todo lo que es la nomenclatura de descompuestos inorgánicos. Toda esta información yo se las voy a hacer llegar a la plataforma. Sí, se las voy a hacer llegar a la plataforma completa como está allí. Hay que leer la información que está allí para poder hacer los talleres, para poder resolver los talleres, porque pues si ustedes no leen la información que están allí, entonces les va a quedar un poquito engorroso el tema de los talleres. Yo creo que mañana ya me sentaré un poquito más despejado de mente a subir la información respecto al cuestionario y respecto a los talleres. Yo los talleres ya los tengo listos. Lo único que me faltaría de este tema de la nomenclatura de compuestos inorgánicos es el cuestionario. Pero pues el taller, eso no es sino montar el archivo y ya, no hay ningún problema. El cuestionario sí me toca elaborarlo porque como estos son temas que por las circunstancias ahorita nos toca montar cuestionarios, porque pues nosotros en la presencialidad normalmente no hacemos cuestionarios, sino solamente el taller y para de contar. Bueno, entonces, jóvenes, ya con eso terminamos allí. Espero que si tienen alguna duda respecto al tema, me la consultan por el correo. Son las 5:54. Este programita a las 6 ya nos deja fuera de base. Cualquier duda que puedan tener sobre los temas que hemos tratado hoy y los anteriores, mándenme la informacioncita al correo, pues aclarando quién me la solicita, porque pues si me mandan eso como anónimo, yo a los anónimos no les salgo al frente. Entonces, me mandan la información, me mandan la consulta, la identificación, para así mismo responderles, pero al correo personal. Por acá por plataforma no, porque la plataforma es para otra cosa. Entonces, hoy damos por finalizado el tema. Les agradezco la atención, les agradezco el interés, les agradezco que se estén empoderando un poquito más pues, de estos asuntos, para ver si entre todos pues sacamos esto hacia adelante, porque esto necesita la participación de todos. Y traten de estimular a sus compañeros, porque hay mucha gente que está despistada aún. No sé qué les ha pasado, qué problema tienen, si no van a volver a las clases, no, porque yo no tengo conocimiento de qué ha pasado con los otros profesores, porque no me pongo a meterme en asuntos que no me corresponden. Simplemente pues miro lo que me corresponde a mí y yo deseo pues de que la mayoría de la gente se pellizque y se comprometa. Entonces espero que en el transcurso de esta semana pues estén haciendo las consultas que necesiten y con el mayor gusto pues yo les estaré dando respuestas. ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿Alguien tiene alguna pregunta de los asistentes? No, profe. ¿Alguna duda? No, señor. No, señor. No, profe. Todo quedó claro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Yo espero que ustedes, juiciosos de este lunes al viernes, ya tengan resuelto todo este tema de nomenclatura orgánico que les voy a mandar. Lo único que me falta montar realmente, que no tengo preparados, es los cuestionarios, porque como esto de los cuestionarios resultó ahorita con el tema de la pandemia.
y este tema de la virtualidad. Entonces, yo cada vez que termino un tema, pues me siento a elaborar los cuestionarios, porque no los tengo elaborados. Entonces, lo otro sí, todo está ya listo. Eso no tengo ningún problema en cuanto a los temas de los talleres. Eso sí lo tengo ya organizado. Entonces, yo espero que ustedes se pongan las pilas y cualquier duda, pues me consultan. Nos estamos hablando. Que pasen un resto de tarde muy feliz y bueno, y cuídense, la pandemia. Bueno, profe, igualmente, profe. La pandemia. Igualmente, profe. La pandemia tiene una curva alta ya a las 2 primeras semanas de agosto. Entonces, mucho cuidado allá, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Gracias. Bueno, jóvenes, Igualmente. muchas felicidades, pues. Se cuidan. Hasta luego, profe. Bueno, pues. Ok. ¿Ya fue el profesor? Dígame, estoy en línea. Sí, dígame. Andrés. Profesor, yo a la clase ingresé un poco tarde, pero pues yo, digamos así, la propuesta que tiene de que pues, entre todos nosotros nos colaboremos con los talleres que van a presentar. Sí, correcto, así es. Que hagamos todo eso. Sí, traten de armar grupos, traten de armar colectivos para resolver eso. Que eso, cuando uno trabaja en grupo, trabaja muy rico, trabaja muy sabroso y las cosas se facilitan. Entonces traten de estar unidos. La unión hace la fuerza. Sí, profe, porque la verdad, nosotros tenemos esa sensación de que esos tipos de ejercicios que usted nos deja se nos hace muy complicado. O sea, es algo muy complicado porque pensamos que vamos a hacer, no sé, algún biólogo, científico, cualquier Raúl Cuero va a salir de aquí, man. No. Mira que yo trato de simplificar los temas para ustedes. Para TCC yo siempre he sido muy sencillo, porque pues yo no puedo pretender convertirlo a ustedes en ingenieros químicos o en químicos o en biólogos. No. Yo trato lo posible de dar unas formulaciones sencillas, rápidas. Lo que pasa es que tampoco puedo dejarlos a nivel de bachillerato. Yo tengo que darle otro nivel a ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces, claro, usted tiene toda la razón, profe. Claro, es que yo no puedo manejar la química como si fueran ustedes estudiantes de cuarto, quinto, sexto de bachillerato. No. Yo tengo que estar a otro nivel. Entonces, la exigencia es por eso. ¿Sí me entienden? Porque ustedes tienen que pensar como universitarios. Ustedes tienen que pensar ya como unos profesionales de aquí a 3 años, a futuro. ¿Vale? Ese es el tema. Porque si no fuera por cuestiones simples, pues suma, resta, multiplicación y división y pare de contar. ¿Listo, Andrés? Sí. Listo, señor. Bueno, muchas gracias.